Bueno, del curso de epistemología aplicada a la investigación en ingeniería, vamos a ver ahora el módulo 12, ¿sí? Que corresponde a las concepciones epistemológicas, ¿sí? Y vamos a abordar el pensamiento complejo de Edgar Morin. Para el pensamiento complejo tenemos que incursionar primeramente hacia el concepto de inteligencia ciega. La toma de conciencia nos es necesaria, ¿sí? De manera radical. La causa profunda del error no está en el error de hecho, ¿sí? Eso es lo que se conoce como falsa percepción, ni en el error lógico, ¿sí? Que se conoce como, o sea, que es parte de una incoherencia, sino en el modo de organización de nuestro saber en sistemas de ideas. Es decir, organizamos nuestro sistema de creencias, de valores e ideas en teorías, ideologías y demás. ¿Está? Esto es el primer punto, el primer concepto o el primer precepto que se tiene para fundamentar el paradigma de la inteligencia ciega. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia. Segundo paradigma. Segundo precepto. Tercero, hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. Cuarto, las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Y acá podemos mencionar armas termonucleares, manipulaciones de todo tipo, ¿sí? Desarreglos ecológicos, entre otras cuestiones. Entonces pasemos ahora a el problema de la organización del conocimiento. Todo conocimiento opera o se maneja mediante la selección de datos relevantes y rechazo de datos irrelevantes. ¿Ah? Entonces, se separa, ¿sí? Y une, se jerarquiza, se centraliza, digamos, todo el conocimiento en base a estas nociones. Estas operaciones que utilizan la lógica son de hecho comandadas en principios supralógicos de organización del pensamiento o paradigmas, principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. ¿Sí? Un ejemplo de paradigma para la época del racionalismo de Descartes, ¿sí? Era que todo el conocimiento provenía de Dios, por ejemplo. Es muy difícil pensar en un fenómeno tal como o asignarle cierta complejidad a un fenómeno, ¿sí? Porque no disponemos de medios para cuantificar de alguna manera esa complejidad. Se trata entonces de evitar la identificación a priori como una distinción que disocia a las nociones de un sistema que tiene la posibilidad de interacción. También lo que suele suceder es que se trata de evitar la visión unidimensional abstracta. Es necesario ante todo tomar conciencia de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran lo real. Esto sacado del texto de Edgar Morin, quien es fundador del pensamiento complejo, ¿sí? Que nos dice que vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye el paradigma de la simplificación. Descartes formuló este paradigma desarticulando al sujeto pensante en dos. El sujeto pensante, en latín ego cogitans,
¿sí? Y a la cosa extensa, a la res extensa, es decir, separó la filosofía de la ciencia postulando como principio de verdad a las ideas claras y distintas, ¿sí? Y al pensamiento mismo, digamos, como un elemento de disfunción. Este paradigma que controla, en cierta forma, lo que se puede llamar la aventura del pensamiento occidental, permitió enormes progresos del conocimiento científico y de la reflexión filosófica, ¿sí? Sus consecuencias nocivas no comienzan a revelarse hasta pasado el siglo XX. Es decir, ¿qué pasó? Esta disjunción, enrareciendo las comunicaciones entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, habría finalmente de privar a la ciencia de toda posibilidad de conocerse, de reflexionar sobre sí misma y aún de concebirse en términos científicos a sí misma. Y más, el principio de disjunción aisló radicalmente entre sí los tres grandes campos del conocimiento científico: la física, la biología y la ciencia del hombre. Es decir, los segregó. La única manera de remediar esta disjunción fue a través de otra simplificación: la reducción de lo complejo a lo simple. Es decir, lo biológico lo reduzco a lo físico y lo humano lo reduzco a lo biológico. Una hiperespecialización, ¿sí?, puede desgarrar y fragmentar el tejido de la realidad, ¿sí? Esto suena muy poético, pero tiene que ver con el hecho de que para hacer creer que el corte arbitrario operado sobre lo real es lo real mismo. Al mismo tiempo, el ideal del conocimiento científico clásico es descubrir detrás de la complejidad aparente de los fenómenos un orden perfecto que legisla, que regula, ¿sí?, una máquina perfecta que es el cosmos, y que está hecha de microelementos, ¿sí?, diversamente reunidos en objetos y sistemas. Esto es la atomicidad, digamos, del cosmos desde el punto de vista de la organización. Tal conocimiento fundaría su rigor y su operacionalidad sobre la medida y el cálculo, pero la matematización y la formalización han desintegrado a los seres y a las entidades, ¿sí?, por considerar realidades nada más que a las fórmulas y a las ecuaciones que gobiernan a las entidades cuantificadas. Entonces, por último, el pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple, ¿sí? Unifica abstractamente anulando la diversidad, o por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Los conjuntos y las totalidades, o sea, el conjunto y el todo, aísla todos sus objetos de sus ambientes, ¿ah? No puede concebirse el lazo inseparable entre el observador y la cosa observada. Las realidades claves son desintegradas, pasan entre los hitos que separan a las disciplinas, ¿sí? Y los ciegos concluyen que la existencia del hombre es solo ilusoria, mientras que los medios producen la vulgarización, ¿sí? Y así también la universidad produce una especie de cretinización de alto nivel. La metodología dominante produce oscurantismo porque no hay más asociación entre elementos disjuntos del saber y por lo tanto tampoco posibilidad de engranarlos y de reflexionar sobre algo que es muy importante, que es su interacción. Entonces, nos aproximamos a una mutación sin precedentes en el conocimiento, ¿sí? Está cada vez menos hecho para reflexionar sobre el mismo
y para ser discutido por la gente, y está cada vez más hecho para ser engranado en las memorias e informes, ¿sí? Que pueden ser manipulados por potencias. Los problemas humanos quedan librados no solamente a este oscurantismo científico que produce especialistas ignorantes, sino también a doctrinas obtusas que pretenden controlar la cientificidad, ¿sí? Esto llamando a Althusser, ¿sí? Y a la econocracia, a ideas clave, cuanto más pobres, cuanto que pretenden abrir todas las puertas, ¿sí? Como si la verdad estuviera encerrada en una caja fuerte de la que bastara poseer la llave. Y el ensayismo no verificado se reparte el terreno con el cientificismo estrecho. Este segmento lo que está haciendo es una fuerte crítica al encriptamiento, si se quiere, milenario, digamos, que ha sufrido el conocimiento científico. Para referencia, Econocracia plantea una visión pluralista de la economía a contramano de la idea de un saber exclusivo reservado a unos pocos expertos. Y según Althusser, al ser el Estado un agente represor con el monopolio legítimo de la fuerza, ¿sí? Y que a su vez por ser, o sea, por ser fuerza, digamos, lo hace legítimo, se describe a sí mismo como eterno y lo reproduce en la infraestructura que a su vez le dará el poder legítimo que tiene. ¿Sí? La necesidad del pensamiento complejo. Para poder ahondar en esta frase, necesitamos saber qué es la complejidad. A primera vista, es un tejido, ¿sí? Complexus, en latín, es lo que está tejido en conjunto, ¿sí? Entonces, es una red de constituyentes heterogéneos, ¿sí? Asociados en forma inseparable. Presenta la paradoja, ¿sí? De lo unitario y de lo múltiple, ¿sí? Al mirar con más atención, la complejidad es efectivamente un tejido de eventos. O sea, se mezclan eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen un fenómeno. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inexplicable, del desorden, lo ambiguo, lo incierto. Y entonces de allí la necesidad para el conocimiento de poner orden en los fenómenos, rechazando el desorden, ¿sí? Descartando lo incierto, seleccionando elementos de orden y de certidumbre, ¿sí? Quitando lo ambiguo, clarificando, distinguiendo, jerarquizando. Pero todas estas operaciones que son necesarias para desarrollar la inteligencia corren riesgo de producir ceguera si eliminan a otros caracteres de lo complejo. Y efectivamente, como ya lo he indicado, nos ha vuelto ciegos. La dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar un entramado, ¿sí? Que se suele llamar el juego infinito de interretroacciones. La solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción, ¿sí? Nos permite elaborar algunos de los conceptos que en cierta forma no son de utilidad, no son de utilidad. Algunos de estos principios, ¿sí? O en algunos de estos principios nosotros podemos entrever el aspecto del nuevo paradigma de complejidad que tendría que emerger, ¿sí? Y ahí tenemos el diseño y el designio complejo, la inteligencia ciega, ya hablamos de eso, el paradigma de la complejidad, el paradigma de la simplicidad, ¿sí?
Todos son, o sea, satélites, digamos, alrededor del cerebro humano, digamos, que intenta sobrevivir, nada más. Como una antigua patología del pensamiento, se daba o se planteaba una vida independiente de mitos y dioses. ¿Sí? La patología moderna del espíritu está en la hipersimplificación que de alguna manera le produce ceguera a la complejidad de lo real. La patología de la idea está en el idealismo, ¿sí? En donde la idea oculta a la realidad que tiene por su misión traducir y se toma como única realidad, ¿sí? Goza de una enfermedad que es la enfermedad de la teoría, ¿sí? Y esta se encuentra en el doctrinarismo y en el dogmatismo, que cierran a la teoría sobre ella misma y la petrifican. Esto hablamos en clases anteriores que eran lo que se conocía como sistemas cerrados. La patología de la razón es la racionalización. Encierra a lo real en un sistema de ideas coherente pero parcial y unilateral, ¿sí? Y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionalizable. Aún somos ciegos al problema de la complejidad. Las disputas entre Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, ¿sí? Pasan por alto este tema, digamos, pues, el tema de la ceguera ante el problema de la complejidad, ¿sí? Y esta ceguera termina siendo parte de nuestra barbarie. Es decir, debemos comprender que estamos en la era bárbara de las ideas, ¿sí? Eh, y que la única forma de salir de esa barbarie de ideas, ¿sí? Eh, es apostar al pensamiento complejo. La ciencia del hombre no tiene fundamento alguno que enraíce al fenómeno humano en el universo natural, ni método apto para aprender la extrema complejidad que lo distingue de todo otro fenómeno natural conocido. Su estructura explicativa es aún la de la física del siglo XIX, y su ideología implícita es siempre la del cristianismo y el humanismo occidental. Entonces, tenemos por un lado la sobrenaturalidad del hombre, que se entienda, digamos, que es un movimiento sobre dos frentes, aparentemente divergentes, antagonistas, pero inseparables, ¿sí? Se trata de reintegrar al hombre entre los otros seres naturales para distinguirlo, pero no para reducirlo. Se trata en consecuencia de desarrollar al mismo tiempo una teoría, una lógica, una epistemología de la complejidad que pueda resultar conveniente para el conocimiento. Lo que se busca acá es la unidad del ser y al mismo tiempo la teoría de la más alta complejidad humana. Es un principio de raíces profundas cuyos desarrollos se ramifican cada vez más alto. Entonces yo me sitúo bien por fuera de dos clanes antagonismos, uno que borra la diferencia reduciéndola a la unidad simple, otro que oculta la unidad porque no ve más que la diferencia. Entonces, ya sea por afuera, pero tratando de integrar la verdad de uno y otro, es decir, de ir más allá de la alternativa. Dos brechas en el cuadro epistemológico de la ciencia clásica. La brecha microfísica reveló la interdependencia del sujeto y objeto, la inserción del azar en el conocimiento, la deificación de la noción de materia, la irrupción de la contradicción lógica en la descripción empírica,
la brecha macrofísica, ¿sí?, que unía en una misma entidad los conceptos hasta entonces considerados heterogéneos de espacio y tiempo, y destruía todos nuestros conceptos desde el momento en que eran llevados más allá de la velocidad de la luz. Estas dos brechas estaban infinitamente lejos de nuestro mundo. Una en lo muy pequeño, otra en lo muy grande. No queríamos asumir que las amarras de nuestra concepción del mundo venían de destruirse en los dos infinitos. Que estamos en una banda media, en el terreno firme de una isla rodeada por el océano, ¿sí? Y en realidad, más que una isla, es una alfombra voladora. No hay más terreno firme, ¿sí? Y la materia no es más la realidad masiva, elemental y simple a la cual puede o se pudiera reducir, digamos, la física. El espacio y el tiempo no son más entidades absolutas e independientes. No solamente no hay más una base empírica simple, sino tampoco una base lógica simple. Es decir, nociones claras y distintas, ¿sí? Estrictamente determinadas y no contradictorias, que puedan constituir el sustrato físico. Y acá surge una consecuencia capital. Lo simple no es más el fundamento de todas las cosas, sino un pasaje, un momento entre dos complejidades. La complejidad microfísica y la complejidad macrocosmofísica. La teoría de sistemas y la cibernética recortan en una cierta, se recortan en una zona incierta común. En el campo de la teoría de sistemas, ¿sí?, que es mucho más amplio, casi universal, ¿sí?, desde el átomo hasta la galaxia, ¿sí?, pasando por la célula, el organismo y la sociedad, ¿sí?, todo puede ser concebido como sistema, es decir, como una asociación combinatoria de elementos diferentes. El sistemismo tiene, en principio, los mismos aspectos fecundos que la cibernética. Está, refiriéndose al concepto de máquina, conserva en la abstracción algo de su origen concreto y empírico. ¿Cuál es la virtud sistémica? Bueno, haber puesto en el centro de la teoría la noción de sistema. No una unidad elemental discreta, sino una unidad compleja, un todo que no se reduce a la suma de sus partes constitutivas. En segundo lugar, haber concebido la noción de sistema no como una noción real, ni como una noción puramente formal, sino como una noción ambigua o fantasma. En tercer lugar, situarse en un nivel transdisciplinario que permite concebir al mismo tiempo tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según la naturaleza material del sujeto, sino también según los tipos y las complejidades de los fenómenos de asociación, organización. La teoría de sistemas y la cibernética se recortan en una zona incierta común. En principio, el campo de la teoría de sistemas es mucho más amplio, casi universal, porque en un sentido, toda realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de elementos diferentes. El sistemismo tiene, en principio, los mismos aspectos fecundos que la cibernética, ¿sí? Y la virtud sistémica, como dijimos recién, la noción de sistema, ¿sí?, como un todo, ¿sí?, haber concebido esta noción como una noción puramente formal, ¿sí?, ambigua, y situarse en el nivel transdisciplinario. El sistema abierto.
La noción de sistema abierto es originalmente una noción termodinámica, cuyo carácter primario era de permitir circunscribir de manera negativa el campo de aplicación del segundo principio, que requiere la noción de sistema cerrado, es decir, que no dispone de una fuente energética material exterior a sí mismo. Tal definición no hubiera ofrecido interés alguno si no fuera posible, a partir de allí, considerar a un cierto número de sistemas físicos, ¿sí? Y sobre todo a los sistemas vivientes como sistemas cuya existencia y estructura dependen de una alimentación exterior. Y en el caso de los sistemas vivientes, no solamente material, energética, sino también organizacional, informacional. Dos consecuencias capitales se desprenden entonces de la idea de sistema abierto. La primera es que las leyes de organización de lo viviente no son de equilibrio, sino de desequilibrio, retomado o compensado, o si se quiere, de dinamismo estabilizado. La segunda consecuencia, quizás más importante, es que la inteligibilidad del sistema debe encontrarse no solamente en el sistema mismo, sino también en su relación con el ambiente. Y esa relación no es una simple dependencia, sino que es constitutiva del sistema. El concepto de sistema abierto tiene valor paradigmático. Como lo ha enseñado Maruyama, concebir todo objeto y entidad como cerrado implica una versión clasificatoria, analítica, reduccionista del mundo, una causalidad unilineal. Es esta visión la que produjo excelencia en la física entre los siglos XVII y XIX, pero hoy hace agua por todas partes con las profundidades y avances hacia la complejidad. Finalmente, la teoría de sistemas, dado que responde a una necesidad cada vez más urgente, hace a menudo su entrada en las ciencias humanas por dos lados equivocados, uno tecnocrático y el otro totalizador. Mucha abstracción general despegada de lo concreto, ¿sí? Sin llegar a formar un modelo. Por lo tanto, aparecen dos conceptos, el organizacionismo y el organismo. Partiendo del organismo, el organicismo hace de él el modelo ya sea de macrocosmos, ¿sí? Ya sea de la sociedad humana, ¿sí? Así es que toda corriente sociológica en el último siglo quiso ver en la sociedad una analogía del organismo animal, investigando minuciosamente las equivalencias entre la vida biológica y la vida social. Pero el organizacionismo no se esfuerza por revelar analogías fenoménicas, sino por encontrar los principios de organización comunes, ¿sí? De evolución de estos principios y los caracteres de su diversificación. De allí en más, y solo a partir de ahí, las analogías fenoménicas pueden eventualmente encontrar algún sentido. Pero por más opuestos que sean, organizacionismo y organicismo tienen un fundamento común. La autoorganización, la organización viviente, ¿sí? Está más allá de las posibilidades actuales de aprehensión de la cibernética, la teoría de sistemas, la teoría de la información y por supuesto del estructuralismo. Está más allá aún del concepto mismo de organización, tal como aparece en su desarrollo más avanzado en Piaget, donde permanece ciego a su pequeño prefijo recursivo auto, cuya importancia tanto fenoménica como epistemológica se nos revela como un capital. Es en otra parte del problema de la autoorganización, ¿sí?, que emerge, por una parte, a partir de la teoría de los autómatas autorreproductores, y por otra parte, a partir de una alternativa de teoría metacibernética. En el primer sentido, la reflexión de von Neumann es la que presenta los principios fundamentales. En el segundo sentido, los alcances teóricos fueron audazmente ensayados a lo largo de 3 encuentros, notablemente por Ashby, von Foster, Gotthard-Günther y algunos otros. Pero la suerte de la teoría de la autoorganización fue doblemente infortunada con respecto a la cibernética. Como se dijo, fue la aplicación a las máquinas artificiales la que hizo la fortuna de la cibernética y atrofió su desarrollo teórico.
Ahora bien, si bien es concebible en principio construir una teoría de una máquina artificial auto-organizada y autorreproductora, el estado de la tecnología y de la teoría hace y aún hace inconcebible actualmente la posibilidad de crear la máquina. Como revancha, la teoría de la autoorganización estaba hecha para comprender lo viviente. Por otra parte, se necesitaba una revolución epistemológica más profunda que aquella que diera la cibernética, y entonces esto contribuyó a detenerla en sus posiciones de partida. Después, hay puntos de partida, ¿sí?, que no permiten de alguna manera hablar verdaderamente de una teoría. Schrödinger puso de relieve en 1945 la paradoja de la organización viviente, que no parece obedecer al segundo principio de la termodinámica. Von Neumann inscribió la paradoja en la diferencia entre la máquina viviente y la máquina artefacto, que está simplemente organizada. En efecto, la máquina artefacto está constituida por elementos extremadamente fiables. La idea de autoorganización opera una gran mutación en el estatus ontológico del objeto que va más allá de la ontología cibernética. Ante todo, el objeto es fenoménicamente individual, lo que constituye una ruptura con los objetos estrictamente físicos dados en la naturaleza. Los objetos fenoménicos del universo estrictamente físico-químico no tienen un principio de organización interna. Por el contrario, para los objetos autoorganizadores hay adecuación total entre la forma fenoménica y el principio de organización. Ciertamente, el objeto cibernético, tratándose de la máquina artificial, dispone de una organización ligada a su principio de organización, pero ese principio es externo, ¿sí?, es debido al ser. En efecto, está dotado de autonomía, ciertamente relativa, ¿sí?, y debemos recordar esto como algo fundamental, pero autonomía organizacional, organísmica y existencial. La autoorganización es efectivamente una meta-organización respecto a los órdenes de organización preexistentes, con respecto evidentemente a aquellos de las máquinas artificiales. La idea de complejidad estaba mucho más diseminada en el vocablo común que en el científico. Llevaba siempre una connotación de advertencia al entendimiento, una puesta en guardia contra la clarificación, la simplificación, la reducción demasiado rápida. De hecho, la complejidad tenía también delimitado su terreno, pero sin la palabra misma en la filosofía. En un sentido, la dialéctica, y en el terreno lógico, la dialéctica hegeliana, ¿sí?, los cuales eran su dominio, porque esa dialéctica introducía la contradicción y la transformación en lo profundo, en el corazón de la identidad. En ciencia, sin embargo, la complejidad había surgido sin decir aún su nombre en el siglo XX en la microfísica y en la macrofísica. En la microfísica habría una relación compleja entre el observador y lo observado, pero también una noción más que compleja de la partícula elemental que se presenta al observador, ya sea como onda o como corpúsculo. Se postula la posibilidad y al mismo tiempo la necesidad de una unidad de la ciencia. Una unidad tal es evidentemente imposible e incomprensible dentro del marco actual en el cual millares de datos se acumulan en las diferentes disciplinas, que cada vez son más estrechas y cada vez son más intrincadas. Es imposible dentro del marco en el que las grandes disciplinas parecen corresponder a esencias y a materias heterogéneas, ¿sí?, que son lo físico, lo biológico y lo antropológico. Pero es concebible en el campo de una fisis generalizada. Bien entendida, una tal
unificación no tendría ningún sentido si fuera únicamente reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? Reduciendo al nivel más simple de organización los fenómenos de organización compleja. Sería insípida si se hiciera efectiva envolviéndose en una generalidad omnipresente como la palabra sistema. Solo tiene sentido si es capaz de aprender al mismo tiempo unidad y diversidad, continuidad y ruptura. Pero nos parece bien que eso sea posible en una teoría de la auto-eco-organización abierta a una teoría general de la física. Física, biología, antropología dejan de ser entidades cerradas, ¿sí? Pero no pierden su identidad. La integración de las realidades expulsadas por la ciencia clásica, ¿sí?, no cobra más sentido que con el retorno de los expulsados durante los siglos XVIII y XIX, que se reintegran lentamente hacia las ciencias. Esa expulsión correspondió tal vez a una necesaria puesta entre paréntesis que fue por lo demás heurística, ¿sí?, por lo que permitió el extraordinario desarrollo de las ciencias, pero también fue una debilidad de mucho peso que ahora limita, sofoca y de alguna manera coarta la metamorfosis. Así es que se trata no solamente de reconocer la presencia, sino de integrar a lo aleatorio, tanto en su carácter imprevisible como en su carácter de evento o eventual. No se trata ya solamente de localizar de manera estadística, sino de concebir en su carácter radical y polidimensional a la información. Es un concepto que no se puede reducir análogamente a materia y energía. Se trata de integrar siempre al ambiente, incluido hasta en la concepción del mundo. Se trata de integrar al ser auto-eco-organizado hasta en el concepto de sujeto. Y se trata, al menos, de reconocer aquello que ha quedado siempre silenciado en las teorías de la evolución, la inventividad y la creatividad. La creatividad fue reconocida por Chomsky como un fenómeno antropológico de base. A lo largo del camino que hemos seguido, se ve que las alternativas clásicas pierden su carácter absoluto, o más bien cambian de carácter, el o bien, sustituye al ni como al i. Así sucede con la oposición entre unidad, diversidad, azar, necesidad, cantidad, cualidad, sujeto, objeto. Así sucede, y hace falta indicar ahora, en este contexto actual, la alternativa holismo-reduccionismo. En efecto, el reduccionismo ha suscitado siempre por oposición una corriente holística fundada sobre la preeminencia del concepto de globalidad o totalidad. Pero siempre la totalidad no ha sido más que un cajón desastre que incluía demasiado, sin importar qué ni cómo. Cuanto más plena se volvía la totalidad, más vacía se queda. Lo que queremos desarrollar, más allá del reduccionismo y del holismo, es la idea de una unidad compleja que enlaza al pensamiento analítico reduccionista y al pensamiento global en una dialectización cuyas premisas son, ¿sí?, la de acercarse a una revolución considerable, ¿sí?, una que concierne al gran paradigma de la ciencia occidental, ¿sí?, y que de manera correlativa también concierne a la metafísica, que es tanto su negativo como su complemento. Las fallas, las fisuras se multiplican en ese paradigma, pero siempre se mantiene el paradigma. Lo que afecta al mismo, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica y en consecuencia a la práctica, a la sociedad y a la política. La ontología de Occidente estaba fundada sobre entidades cerradas, como ser la sustancia, la identidad, la causalidad, el sujeto y el objeto. Esas entidades
no se comunicaban entre ellas y las oposiciones provocaban la repulsión o la anulación de un concepto por el otro, como el caso del sujeto-objeto. Entonces la realidad pasa a ser pasa a ser englobada mediante ideas claras y distintas. Ahora llegamos a los instrumentos que nos permiten conocer el universo completo. Estos instrumentos son de naturaleza racional, ¿sí? Solo que aquí también se necesita una autocrítica compleja de la noción de razón. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico, pero aquí también podemos distinguir entre racionalidad y racionalización, es decir, lo que es lógico por su contexto o por su esencia, y lo que es de alguna manera racionalizado, digamos, o sea, en forma artificial. Entonces la racionalidad es el juego, es el diálogo incesante entre nuestro espíritu que crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo y que dialoga con ese mundo real. Cuando ese mundo no está de acuerdo con nuestro sistema lógico, hay que admitir que nuestro sistema es insuficiente, que no se encuentra más que con una parte de lo real. Por último, la racionalidad de algún modo no tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste. Como dijera Shakespeare, hay más cosas en el mundo que en toda nuestra filosofía. El universo es mucho más rico que lo que las estructuras de nuestro cerebro, por más desarrolladas que sean, puedan concebir. Para comprender el problema de la complejidad, hay que saber antes que nada que hay un paradigma de simplicidad. En nuestra concepción, un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras, clave y principios clave. Así es que el paradigma de simplicidad es uno que pone orden en el universo y persigue el desorden. El orden se reduce a una ley o a un principio. La simplicidad ve al uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado, o bien unifica lo que es diverso. Tomamos como ejemplo al ser humano. Es un ser evidentemente biológico, pero al mismo tiempo es un ser cultural, metabiológico, y que vive en un universo de lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero a la realidad biológica y la cultural, el paradigma de simplificación obliga a que se disjunten, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja. ¿tá? Pero es inevitable pensar que uno no existe sin el otro. Más aún, una es al mismo tiempo la otra, si bien la mayoría de las veces son tratados con términos y conceptos diferentes. Ante todo, tenemos una necesidad de macroconceptos. Del mismo modo que un átomo es una constelación, ¿sí? Del mismo modo tenemos necesidad de pensar mediante constelación y solidaridad de conceptos. Más aún, debemos saber que con respecto a las cosas más importantes, los conceptos no se definen jamás por sus fronteras, sino a partir de su núcleo. Es una idea anticartesiana en el sentido que Descartes pensaba que la distinción y la claridad eran características intrínsecas de la verdad de una idea. Vamos a tomar como ejemplo el amor y la amistad. Podemos reconocer netamente en su centro al amor y a la amistad, pero está bien la amistad amorosa y los amores amigables. Están aún los casos intermedios, las mezclas entre amor y amistad, en donde no hay una frontera neta. No hay que tratar nunca de definir las cosas importantes por las fronteras. Las fronteras son siempre borrosas, se superponen,
Entonces, se trata de definir el corazón y esta definición requiere a menudo macroconceptos. Hay tres principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. El primero es el principio dialógico. Tomemos el ejemplo de la organización viviente. Ella nació sin duda del encuentro entre dos tipos de entidades físico-químicas. Un tipo estable que puede reproducirse y cuya estabilidad puede llevar en sí misma una memoria que se vuelve hereditaria, que es el ADN. Y por otra parte, los aminoácidos que forman las proteínas de formas múltiples, extremadamente inestables, que se degradan, pero se reconstituyen sin cesar a partir de los mensajes que surgen del ADN. Dicho de otro modo, hay dos lógicas. Una que pertenece al concepto de proteína inestable, que vive en contacto con el medio y que permite de alguna forma la existencia de los fenómenos. Y otra que asegura la reproducción. Estos dos principios no están simplemente yuxtapuestos, son necesarios el uno para el otro. El proceso sexual produce individuos, los cuales producen al proceso sexual. Los dos principios, el de reproducción transindividual y el de la existencia individual, no, son complementarios, pero también a la vez son antagonistas. Al hablar de la complejidad y la acción, tenemos a veces la impresión de que la acción simplifica porque ante una alternativa decidimos, optamos. El ejemplo de acción que simplifica todo lo aporta la espada de Alejandro que corta el nudo gordiano que nadie había sabido desatar con sus manos. Ciertamente la acción es una decisión, una elección, pero también una apuesta, en cierta forma. En la noción de apuesta está la conciencia del riesgo y de la incertidumbre. Toda estrategia, en cualquier dominio que sea, tiene conciencia de la apuesta. Y el pensamiento moderno ha comprendido que nuestras creencias más fundamentales son objeto de una apuesta. Eso es lo que nos había dicho en el siglo XVII Blaise Pascal acerca de la fe religiosa. Nosotros también debemos ser conscientes de nuestras apuestas filosóficas o políticas. La acción es estrategia. La palabra estrategia no designa a un programa predeterminado que baste aplicar invariante en el tiempo. Tomemos una tela contemporánea. Ella utiliza fibras de lino, de seda, de algodón, de lana, de colores variados. Para conocer esa tela, sería interesante conocer las leyes y los principios que conciernen a cada uno de estos tipos de fibras. Sin embargo, la suma de los conocimientos sobre cada uno de estos tipos de fibras que constituyen la tela es insuficiente para no solamente conocer esa nueva realidad que es el tejido, es decir, las cualidades y las propiedades específicas de esta textura, sino también para ayudarnos a conocer su forma y su configuración. Entonces reconocemos tres etapas en la complejidad. La primera etapa corresponde al concepto, tenemos conocimientos simples que no ayudan a conocer las propiedades del conjunto. Segunda etapa de la complejidad, el hecho de que hay una tela hace que las cualidades de tal o cual tipo de fibra no puedan explicarse plenamente en su totalidad. Y la tercera etapa, el todo es más y al mismo tiempo menos que la suma de las partes. Ahora veamos la epistemología de la complejidad. Durante el intervalo que precedió a esta discusión, tuvimos dos problemas de complejidad a resolver. ¿Sí? El primer problema es una restricción. Debe tratar de revisar todas las notas que se tomaron durante intervenciones, ¿sí? Porque mientras tanto, digamos, uno se alimentaba y tenía hambre. El segundo ejercicio de complejidad a resolver, ¿sí? Es decir, a partir de los apuntes tomados, tratar de articular sin homogeneizar y respetar la diversidad sin hacer un puro y simple catálogo. O sea, hay una línea muy delgada de una especie de equilibrio dinámico en esos conceptos. Ante todo,
Se cree que la necesidad misma del tipo de pensamiento complejo necesita reintegrar al observador en su observación. Uno mismo está acá sujeto y condicionado, ¿sí?, a ser sujeto y objeto. Y es importante que cualquiera que recorra este tipo de camino pueda ser confrontado con gente a la que podamos llamar especialistas, que poseen una competencia precisa en un dominio y que esté dispuesto. Al hablar de ciencia clásica, se concibe, ¿sí?, de la manera que lo hicieron Prigogine y Stenger, un tipo ideal abstracto. Sin duda que yo no he explicitado que se trataba de un tipo ideal, de una racionalización utópica, como decía Weber. La ciencia se funda sobre el consenso y a la vez sobre el conflicto. Marcha al mismo tiempo sobre 4 patas independientes e interdependientes: la racionalidad, el empirismo, la imaginación y la verificación. Hay una conflictualidad permanente entre racionalismo y empirismo. Lo empírico destruye las construcciones racionales que se reconstituyen a partir de nuevos descubrimientos empíricos. Entonces, hay una complementariedad conflictiva entre la verificación y la imaginación. Y finalmente, la complejidad científica es la presencia de lo no científico en lo científico, que no anula a lo científico, sino que por el contrario le permite expresarse. Efectivamente, toda la ciencia moderna, a pesar de las teorías simplificadoras, es una empresa muy compleja. La complejidad no es sino un llamado a la civilización de las ideas. La barbarie de ideas significa también que los sistemas de ideas son bárbaros unos respecto a los otros. Las teorías no saben convivir unas con otras. Nosotros no sabemos en el plano de las ideas convivir verdaderamente. Bueno, ¿qué significa barbarie? Evoca lo incontrolado. Por ejemplo, la idea de que el progreso de la civilización se acompaña de un progreso de la barbarie es una idea totalmente aceptable si comprendemos un poco la complejidad del mundo histórico-social. En una civilización urbana que aporta tanto bienestar, desarrollo técnico y otros tipos de desarrollo, la atomización de las relaciones humanas conduce a agresiones, a barbaries y a insensibilidades increíbles. Se deben comprender estos fenómenos y no espantarse, porque hasta una época reciente vivíamos habitados por la idea de que íbamos a culminar la historia, de que nuestra ciencia había adquirido lo esencial de sus principios y sus resultados, que nuestra razón estaba finalmente a punto, que la sociedad industrial se encaminaba bien. No se trata hoy en día de ensombrecerse en el apocalipsis y el milenarismo. Se trata de ver que tal vez estemos al final de un cierto tiempo y a la espera simultáneamente de un comienzo de tiempos nuevos. En resumen, el pensamiento complejo trata con la incertidumbre y es capaz de concebir a la organización. Se lo puede ver como una estrategia de organización del conocimiento diferente a la concepción positivista. ¿Y por qué? Porque aborda el conocimiento como un proceso social histórico, ¿sí? Contempla lo biológico, cerebral y espiritual, ¿sí?, como una serie de entidades que interactúan entre sí, ¿sí? Y también hace el mismo trabajo entre lo lógico, lo lingüístico y lo cultural. Por último, es la disyunción basada en separaciones la que ha favorecido la falta de comunicación entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica. Pero sobre todo ha privado a la ciencia de toda posibilidad de conocerse, de reflexionarse, incluso de concebirse científicamente a sí misma. Así es que el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto del conocimiento. Esto lo dijo Edgar Morin en 2003.